Secretario Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Estado de Jalisco. Secretario, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludamos. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, pues arrancando el primer día de clases a distancia, el primer día de este ciclo escolar de manera oficial, aunque nuestros compañeros docentes ya tienen desde el 3 de agosto preparando precisamente la apertura del ciclo escolar, y eso nos hace confiar en que va a ser un ciclo que, a pesar de la adversidad, va a ser productivo, va a ser efectivo en muchas aristas, en otras tal vez no, pero tendremos oportunidad cuando recobremos la presencialidad, que además esperamos que sea muy rápido porque estamos trabajando para ello, y en la medida en que estas acciones presenciales que ya tenemos a partir de hoy, 24 de agosto, se lleven a cabo, se respeten y lo cuidemos, que seguramente así va a ser, porque en el caso, por ejemplo, de preescolares, recordemos que ya tienen prácticamente 2 meses operando con el nuevo protocolo y lo han hecho muy bien, hemos tenido mayor complejidad. En el verano también se estuvieron ofertando carreras técnicas que son indispensables, el uso de laboratorio o de talleres, y también han cumplido los protocolos. Hoy, iniciando la educación para 1.700.000 niños y jóvenes de educación básica, que comprende desde la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, se abre para todos ellos la posibilidad, además de todo lo que hemos venido escuchando, los recursos electrónicos, el papel, los libros de texto gratuito, las guías elaboradas por las integrantes de las mismas comunidades educativas, la televisión abierta, todo esto configura una serie de herramientas que utiliza el profesor, cada profesor de cada grupo, en su estrategia personal. Es parte del trabajo que estuvieron haciendo nuestros compañeros estas 3 semanas, pero cuando se preparaban para el ciclo escolar. Y si se utiliza bien la parte presencial, sobre todo este tema de citas para dar asesorías, consultoría sobre el avance de nuestros hijos, para que conozcan los niños que apenas ingresan a un nivel de preescolar, primaria o secundaria en su primer año, pues tengan la oportunidad de conocer al maestro y demás. En la medida que se lleven bien esos protocolos, nos vamos a acercar a la apertura de escuelas. Qué bueno. Oye, secretario, a ver, platicando esta mañana, este mediodía, con diferentes padres de familia, nos encontramos algunos retos y quiero aprovechar la comunicación contigo para que nos aclares algunos de estos. A ver, del 1.900.000, es 1 millón, casi 2 millones de estudiantes en términos generales que regresan a clases en educación básica, en educación media superior y también en colegio de bachilleres. Estos son datos, digamos, datos duros, datos generales, ¿sí? Ahora, cuando tú hablas de clases a distancia, que son los programas de televisión que se van que ya se empezaron a entregar a través de televisoras, de canales abiertos, ¿sí? Pero tú hablas de interacción. Entonces, ¿es educación a distancia o es educación virtual donde hay interacción a través de grupos de WhatsApp, a través de Internet, a través de clases virtuales, de reuniones con Zoom? ¿Cuál es el modelo que está aplicándose en Jalisco? Bueno, Raúl, solo precisando el tema de los alumnos, sí, es 1.700.000, pero si incluimos a los de media superior estamos hablando prácticamente de 2 millones. 2 millones. Y como bien lo refieres, en Jalisco el sistema es a distancia y va desde lo virtual para las escuelas, sistemas, personas, familias que tienen esta posibilidad, hasta el aspecto de papel. Pasando por temas de electrónicos que no son tan sofisticados como el uso de mensajería instantánea tipo WhatsApp o herramientas que les permite a tanto alumnos como maestros utilizar nuestro convenio que tenemos con Google a través de la cuenta institucional con el Google Suite. Pueden tener el uso de una plataforma como Classroom y utilizarla asincrónicamente. Quien tiene la posibilidad de estar conectado lo puede hacer, pero lo interesante y lo importante, Raúl, es entender que cada escuela y cada maestro hace su estrategia y utiliza los elementos que sus alumnos en su contexto pueden acceder. Ahorita escuchaba los reportajes anteriores y veía lo que es normal, ¿no? Y al igual que pasa en el primer día de clases presencial, nos adaptamos, entendemos cuestiones de horario, de los materiales que debemos de llevar, de la dinámica propia de la clase, las reglas, los objetivos de aprendizaje, y algo similar surge con la educación virtual.
con un gran beneficio, que una vez que alcancemos este dominio de las herramientas, se quedan en nuestro ejercicio no solo educativo, también estas herramientas que estamos utilizando en Jalisco Electrónicas son prácticamente las mismas que se encuentran en las organizaciones productivas o de la sociedad civil o empresarial. Son herramientas que incluso tienen más poder porque a las instituciones educativas como la Secretaría de Educación Pública no nos restringen volúmenes de almacenamiento en disco duro virtual, por ejemplo, sí, o en las distintas herramientas que les podemos habilitar, incluso para hacer analítica de datos o temas de matemáticas más avanzadas para los alumnos de secundaria o preparatoria, hasta lo más básico que pueden utilizar en preescolar, que es un entorno virtual, que claro, en el caso de los niños muy pequeñitos van a requerir el apoyo de sus papás, pero pueden utilizarlo. Pero esto es aproximadamente el 30% de la población que ha crecido. Gradualmente vemos cómo más grupos. Esta semana pasada estuve acudiendo a los consejos técnicos escolares de manera virtual. Todas las escuelas, prácticamente las 13,000 escuelas de Jalisco, hicieron su consejo técnico, su capacitación, su planeación del ciclo escolar, utilizando herramientas similares a las que estamos utilizando tú y yo para comunicarnos. Es sorprendente que prácticamente todos los maestros, que tal vez no tenían a la mano esa facilidad de conectividad, pero buscaron la manera de resolverlo y pudieron cumplir con ese objetivo. Algo análogo está pasando con las familias de educación pública. En las privadas es evidentemente más común el uso de este tipo de plataformas, claro, pero es una carrera que el gobierno del Estado va a acelerar o va a provocar su aceleración debido a la inversión de la Red Jalisco, que ya está en construcción, que está en marcha y que en muy poco tiempo nos va a dar la posibilidad de que todas nuestras escuelas estén conectadas. Pero claro, insisto, hoy 24 de agosto tenemos todavía alrededor de un 70% de personas que tienen dificultad de conectividad y los maestros, después de elaborar esta guía estratégica de su grupo, pues se dan cuenta que lo más conveniente es mandar información en electrónico, por ejemplo, pero a través de grupos de WhatsApp, o pedirles que se metan en un sitio web, descarguen información, trabajen toda la semana y hasta el final de semana enviarla. Hay unos profesores que optaron de enviarla por día y demás, y hay una variedad como escuelas hay en nuestro sistema educativo. Hubiera sido más simple hacer una estrategia como el gobierno federal y decir, solo hay un canal, una estrategia, en el caso del gobierno federal, la televisión abierta, y tratar de que todos se encasillaran a este modelo, lo cual en un país tan variado o en un estado como el nuestro no tenía mucho sentido. Sería desaprovechar la gran riqueza que hay en las escuelas, en el talento humano, en sus capacidades, en su capacidad de organización, y hemos atendido a esto. Lo hemos probado, así cerramos el ciclo escolar pasado cuando tuvimos poco tiempo de preparación y sobre la marcha establecimos un esquema de mejora continua del modelo de estudiar a distancia. Hoy, con el verano, con el merecido descanso tanto para los papás, para los alumnos y los maestros, regresamos con una nueva metodología también didáctica, o varias que hemos promovido para facilitar las tareas, los trabajos. Hemos promovido mucho, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, en donde se intervienen varias disciplinas de las asignaturas que se les programan en el ciclo escolar a los alumnos, pero la actividad es un reto, un desafío que se resuelve en varios días o incluso semanas, y eso da la oportunidad a que los papás tengan mayor flexibilidad en la administración y en el orden y en el plan de mejora que hacen de los hijos en casa. Oye, a ver, entonces, Jalisco, y qué bueno que te lo pregunto y qué bueno que nos lo aclaras, es un sistema híbrido. No estamos, digamos, apegados solamente al tema de los programas de televisión a distancia. Te lo decía porque hoy, platicando con algunos padres de familia, me decían que a través de un WhatsApp su maestro les manda un examen, digamos, como de evaluación para saber cuál es el estatus del estudiante. Y la pregunta de los padres de familia, oye, entonces, ¿qué canal vemos? Y la respuesta fue, ahorita vamos a la evaluación y vamos viendo en este tema virtual de comunicación. Entonces, entendiendo, no solamente nos vamos a basar al tema, digamos, de la televisión a distancia, sino le estás apostando en Jalisco a un tema híbrido donde está la comunicación virtual a través de diversas plataformas, incluyendo también los programas de televisión. ¿Es correcto? Lo has explicado perfectamente, Raúl. Es así, Jalisco se adapta en función a su comunidad educativa, a su casa, a su escuela, y en ese sentido proporcionamos una serie de herramientas. Lo hemos dicho y programas como el tuyo nos ayudan mucho a difundir. Esta semana esa es la meta,
que cada escuela se ponga en contacto con la familia de su alumno, y también estamos pidiendo que los padres de familia salgan al encuentro en esta comunicación. Para eso estamos pidiendo que la información de nuestros datos de contacto esté actualizada en las escuelas. Si a nosotros no nos ha contactado la escuela o el maestro, seguramente tiene que ver con esa actualización de datos, misma que podemos hacer a través de la plataforma en la que preinscribimos a nuestros hijos, o a través del portal Recrea Digital encuentran una liga, o yendo a la escuela. En la escuela se pueden enfrentar a dos situaciones: una, que esté gente personal no administrativo, no docente o docente dándoles la información, y si no, vías a través de una información al exterior de la escuela donde se puede contactar a la misma, de tal manera que nadie se quede sin estar inscrito. Por ahí hemos escuchado, afortunadamente, cada vez menos padres de familia que dicen, pues este año no lo voy a inscribir, está muy chiquito, está en preescolar, o este año no es tan relevante, después lo regularizamos. Y la verdad es que estamos más cerca de entrar a clase tal vez de lo que pensamos. Hay que estar inscritos, hay que estar en el proceso que nos marca el maestro de nuestro hijo. Bien. Ale López tiene más preguntas para ti, secretario. Ale. Secretario, ¿cómo está? Buenas noches. Los saludo, Alejandra López. Bueno, yo nada más quisiera preguntarle si ya tienen un reporte, ya cuentan con algún resultado preliminar en torno a las bajas que hubo en las escuelas particulares, porque fueron muchísimas, incluso ya veíamos que se les tuvo que apoyar de alguna manera para que no tuvieran que cerrar definitivamente. Usted decía que había espacio suficiente para todos los alumnos que así decidieran, ¿no? Pasar de la particular a la pública. ¿Cómo les fue en ese tema? Pues, Alejandra, hemos estado trabajando muy de la mano con las 7 organizaciones ya, y siguen generándose conglomerados de colegios y escuelas particulares. Nos ha ido muy bien. Recordarás que cuando estuvimos en una entrevista pasada se llegó a pronosticar hasta un 25% de migración, muy al principio como algo tentativo cuando se preguntó en una encuesta de TIEC. Hoy nos damos cuenta que el porcentaje cada vez es más bajo. De hecho, al cierre de la semana pasada, que fue la primera semana que ya estuvieron abiertas las inscripciones para los alumnos que están en esta situación, que van de escuelas privadas a las públicas, no llegó a mí. Esto lo contrastamos con las asociaciones de colegios. Ellos prevén más, nos hablan de muchos cambios de porcentajes del 20% aproximadamente, pero ya se están dando cuenta que esto es un fenómeno de esperarse hasta el último momento. Muchos padres de familia cambiaron de escuela privada, pero no se vinieron a una pública, se fueron a otra privada. Si hay un problema de tema de cartera vencida en los colegios, esto sin duda lo reconocemos y es evidente, pero hasta donde hemos visto y al corte del día de hoy siguen los comportamientos de migración bastante bajos, no diría ordinarios. Sí estamos viendo un flujo, pero no es el flujo tan grande que esperábamos. Hoy precisamente tuvimos una reunión con el comité que convocó el gobernador para ver los criterios de asignación de estos apoyos económicos, y se determinó por las mismas instituciones privadas apoyar a colegios pequeños que cobran colegiaturas muy bajas del orden de los 1,000 pesos a 2,000 pesos, porque son los que más están resintiendo esta situación de complicación económica por parte de sus padres de familia. Y fue un consenso el hecho de los colegios grandes apoyar a los pequeños para estos fondos, para que estos fondos se puedan destinar. Estamos a unos días de echar a andar ya la convocatoria formal para que estas instituciones puedan recibir este apoyo. Estamos convencidos de que el mejor apoyo que les podemos dar, no solo a los colegios, sino a todas las escuelas y a las familias, es aperturar pronto el sistema educativo con mayor presencialidad. Insisto que ya hay un grado de presencialidad a través de estas asesorías, a través de las citas que hacemos para entregar libros, útiles, instrucciones, y en la medida que se cumpla eso, vamos a estar muy cerca de regresar a la apertura de escuelas. Muy bien. Secretario, pues agradecemos mucho que nos hayas platicado, informado de este inicio de ciclo escolar diferente. Quizás nunca te imaginabas hace unos meses, en diciembre, que íbamos a tener un ciclo escolar virtual. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Ojalá el aprovechamiento, la deserción y esa brecha que hay enorme entre muchos alumnos que tienen los recursos, que tienen la facilidad tecnológica para tener estas clases virtuales, y los que no la tienen, que lamentablemente seguramente puede ensanchar esa brecha
entre los que pueden y los que no, secretario. Ojalá no sea de mucho impacto en Jalisco. Estamos trabajando en ello, Raúl. Esto es algo que nos preocupa muchísimo, detener la deserción, cualquiera que esta sea, cualquier porcentaje, regularizar a los alumnos. Y yo estoy convencido de manera objetiva, basado en el trabajo que veo de parte de los padres de familia, de los profesores y de la estructura, que vamos a quedarnos con algunas prácticas. Este trabajo basado en proyectos, esta organización en donde el alumno sea un protagonista de su aprendizaje, tiene que llegar para quedarse. El uso de la tecnología. Nuestros maestros ya no van a regresar una vez que descubren todas estas herramientas a métodos tradicionales, sin hacer uso híbrido, como lo hemos venido diciendo, de este tipo de tecnologías. Ya lo veníamos haciendo. Recordarás que también hemos hablado del programa de Recrea Day, que hicimos hace un año, en donde prácticamente visitamos secundarias de todas las regiones con esquemas de tecnología, y nos da una sorpresa que ya los niños y jóvenes de secundaria y preparatoria, estas tecnologías son muy afines a ellos. Y además también hay que reconocer que los padres de familia, incluso que tienen un nivel socioeconómico no muy pudiente, cada vez pueden adquirir tecnología porque se está abaratando. Y con este apoyo de útiles y mochilas, el ahorro que se tiene es perfectamente lo que te cuesta un teléfono inteligente o una tableta económica que te permite tener conectividad. Y en la medida que la red Jalisco no solo conecta a las escuelas, sino que a través de los convenios que se han hecho con la iniciativa privada abarata el costo de Internet en todos los rincones de Jalisco, vamos a estar en condiciones no solo educativas, sino también de productividad, utilizando este tipo de herramientas. Así es que yo veo una oportunidad aquí, no la vamos a desaprovechar. Y también, pues, insistir a los papás, animarlos. Sabemos que no es sencillo. Todos tenemos hijos en casa. Yo tuve que pedir que se fueran a otra habitación para poder atender esta entrevista, porque es así, es algo inédito. Hay familias que me cuentan que han hecho inversiones hasta de comprar una silla más cómoda para sus hijos, ahora que pasan tanto tiempo estudiando en casa. En fin, vale la pena, hay que esforzarnos. Si somos cuidadosos en tener una mejora desde el hogar para nuestros hijos, muy de la mano con los maestros, vamos a ser capaces de tener un crecimiento en estas semanas o meses. Esperamos que no pase muchos meses, que ya regresemos a la normalidad. Muy bien. Secretario, te agradezco mucho esta entrevista y que haya sido de utilidad para nuestra audiencia. Muchas gracias. Buenas noches, secretario. Gracias, Alejandra. Gracias, Raúl. Hasta pronto. Ahí tiene Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Estado de Jalisco. Y ahorita que